No se diga más por Top Latina. Hoy nos visita el amigo Domingo Contreras. Bienvenido. Bienvenido, Domingo. Muchas gracias, es verdad, ustedes están hoy desde Madrid. Sí, desde Madrid y desde Washington. Y desde Santo Domingo. Bueno, esta es una ciudad ya claro, internacional con toda la conexión y el turismo que... Por eso es que estamos aquí, porque tenía que haber personas en cabina que recibieran esas llamadas. Claro. No fue que no fue que no nos invitaron a nosotros. No tiene nada que ver con eso. Ahora, Domingo, en el plano local hay un tema que no se puede apagar con Fitur ni con la toma de posesión de Donald Trump, y es la modificación de la ley de residuos sólidos que fue aprobada por el Senado y que ahora estaría en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son y por qué ha generado una alerta esta modificación, amén de que no haya habido un consenso entre los actores principales? Mira, yo creo que el primer llamado de atención tiene que ver con la estructura económica que la ley se propone alcanzar, y evidentemente que hay una figura que se había creado en la ley que era la contribución de parte de las organizaciones, porque abarca no solo las empresas, abarca también ONG, otras, a los entes que tributan. Se generó una escala y esa escala es modificada en la ley, además de otros aspectos que la ley aborda, y yo creo que si uno la mira, la escala es significativa para algunos sectores, para otros no tanto, pero yo pienso que también la necesidad de que un proyecto tan importante como este convoque, que digamos la norma legislativa, es una obligación legislativa tocar los sectores interesados. Yo revisé la ley, diría que la República Dominicana, que es un tema que se ha vuelto como lo hemos normalizado, sin embargo, uno anda ya por muchos países y uno no ve la basura en las carreteras. Nosotros tenemos... yo sé que hicimos hace unos años un reporte, una investigación para ver cuántos botaderos habían, 453. Yo creo que deben haber 1.200 o más, porque donde quiera hay un pequeño botadero de basura, en cualquier avenida, calle, río. Yo creo que uno de los retos sigue siendo un reto importante. El tema de los residuos, estamos hablando de turismo, pero un país como el nuestro que se vende como uno de esos destinos de bienestar, de ecoturismo, que ya el país ha ido alcanzando. Sin embargo, por ejemplo, el tema de la reforestación es un tema como que se implantó y hay la agroforestería, hay avances importantes. Sin embargo, con el tema de la basura, que hay dos temas que son esenciales, que es de construcción mal de llamado basura, porque eso es dinero en cualquier otra parte. El tema del transporte y el tema de los residuos, de la basura, son dos temas fundamentales de construcción de ciudadanía, y mucho más para un país ya con la dinámica económica, siendo un país destino turístico. No es un tema que lo podamos soslayar, aunque no sea un tema que tenga esa preeminencia, hasta que no se incendia un vertedero y afecta la vida de todos. De pronto se normaliza y vemos como normal tener basura en toda parte. Entonces, la ley, que desde el principio la ley se concibió como un sistema de valorización y pasar del caos a la industria, que es lo que ya muchos países han logrado. Ahora, para pasar a la industria se necesitaba hacer una estructura económica que permitiera generar una infraestructura que el país no contaba para poder generar un cambio en la forma en que se opera la actividad. Yo digo, por ejemplo, fíjate cómo los supermercados cambiaron la actividad de hacer compras. Tú tienes un minimarket en cualquier campo, porque la gente del típico colmadero que entrega la mercancía, la persona pasa a tomar la mercancía y a pagar en la caja. Y ya eso se va constituyendo en una cultura que facilita. Ahora, con el manejo de los residuos, no hemos podido construir, no hemos podido todavía generar esa cultura, pero para generarlo, fíjate que aquello tuvo que haber un crecimiento económico y generar, sin una logística e infraestructura potente, tú no puedes hacer
esa construcción de ciudadanía que yo creo que ahora es uno de los retos importantes. Pero, ¿qué ha faltado, Domingo? Porque con la ley se crea, por ejemplo, el fideicomiso de sostenible. Le da cierto poder, de hecho, ha recaudado más de 4.000 millones de pesos con el acápite de desechos sólidos que pagan las empresas. Eso sí se ha podido cumplir, esa recaudación, pero la materialización de darle el sentido real a este fideicomiso, el manejo de los desechos sólidos, el cierre de los botaderos a cielo abierto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha faltado? Mira, éramos conscientes cuando la ley se hizo que ese aporte no era suficiente para atender ya la producción de 10.000 toneladas de basura que el país requiere. Era iniciar por los puntos más prioritarios, que eran los puntos turísticos, porque no te puedes permitir, como ocurría cada rato en Verón, Punta Cana, o en Puerto Plata. Fíjate que nosotros teníamos de los destinos principales encendidos los vertederos. Recuerdo que en Puerto Plata los cruceros llegaban y el humazo los recibía. Entonces comenzamos a desarrollar un primer paso por la desconfianza de estructurar un sector como este, que se pudiera ya contar con recursos para montar una infraestructura. Porque, por ejemplo, la industria, que es una de la basura, que es una de las industrias más demandantes, requiere unos recursos. Por ejemplo, la tonelada de basura en El Salvador, $20 por tonelada en destino final. Pero en Europa, en España, $100. En Estados Unidos va desde 35 hasta $100, dependiendo los lugares, etcétera, y el tipo de maquinaria, si es transformación para producción de energía, todos los procesos que están involucrados con esta industria. Entonces, este era un primer paso, pero cuando se comenzó a implementar, se dan cuenta que los recursos no son suficientes para atacar el volumen del país. Uno de los temas... Pero es mucho volumen porque no tiene transformación. No, tú tienes una producción base que tiene una composición mayoritariamente todavía ya casi mitad orgánica, inorgánica, pero esa transformación ya demostrado, tú necesitas maquinaria para hacerla, necesitas lugares industriales y necesitas inversión importante. Ahora hay equipos mucho más baratos, la industria, la verdad que China está digamos, permitiendo el acceso a maquinaria que antes te costaban 8, 10 millones de dólares y hoy pueden costar medio millón, $1 millón. Es decir, esto facilita también que los costos de instalación sean menores. Pero aún así, tú le pones el precio que tiene esto, acompañado también de que aquí, con excepciones quizás de 10 lugares en el país, la mayoría de lugares la gente no paga el servicio de la recogida, barrido y transporte de la basura. Solamente 2 de cada 10 personas paga. Entonces, siempre ha sido una aspiración que se colocara en la factura eléctrica el cobro de esto. Lo que vemos que la ley concentra en el fideicomiso estos valores para cobrarlo. Pero además, un tema que se quedó muy claro, siendo nosotros una isla y sabiendo que tenemos muchos lugares sensibles por el tema del agua. Fíjense que nosotros dañamos todos nuestros ríos, que la gente lo usaba para bañarse como piscinas naturales. Muchos de los lugares del país terminaron por la descarga tanto del lisiviado de la basura como de carga sanitaria, siendo lugares que hoy no reúnen las condiciones que pudieran restablecerse en la medida que podamos ir desarrollando la infraestructura que se requiere. Y un tema de ello, evidentemente, la basura. Entonces, ¿qué pasa? No podemos colocar la basura donde queramos colocarla. El país, siendo un país pequeño, debemos regionalizar unos vertederos o unos destinos finales. ¿Por qué? Porque esos destinos los podemos industrializar, porque tampoco, por ejemplo, cualquier municipio que produzca 40 toneladas, 100 toneladas, no es atractivo para hacer una inversión industrial. Para hacer una inversión industrial, tú tienes que pensar ya en 1.000 toneladas. Y para que sean 1.000 toneladas, con la dispersión municipal que tú tienes, necesitas consolidar carga en determinado punto por tema logístico. Y por eso, por ejemplo, surgen las estaciones de transferencia, que en un lugar haya una volqueta más grande, recoja en 2 o 3 lugares y lo lleve a ese sitio.
y abarata costos y mejora, digamos, el tema logístico. Entonces, aunque la ley lo tenía claro antes, como no tenía los recursos para implementarlo, se quedaba en una buena disposición técnica que no se concretizaba en términos prácticos. Ahora, con la posibilidad de la estructuración que se está haciendo, se da un segundo paso, que no solo esto es lo que debe hacerse, como en cualquier lugar, tenemos los recursos para hacerlo y esto será la manera en que debe hacerse. Yo creo que eso requiere una discusión para que quede claro a dónde van a terminar destinándose los recursos. Y precisamente hablando de ese diálogo, ¿cuáles son esos puntos álgidos de esta ley o de esta propuesta que ha generado tantas críticas? Porque desde que se anunció esa primera aprobación, los primeros que salieron a criticarla fue la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que dijo que era excluyente, que los sectores involucrados no habían participado, que no había diálogo, pero también salieron las asociaciones a nivel nacional a quejarse y a desestimar ese proyecto de ley. ¿Cuáles son esos puntos que han generado discordia y cómo se pudiese mejorar? Mira, yo creo que lo que vi, que ciertamente toda la construcción anterior del proyecto de ley fue una construcción de conjunto, consensuada, porque no nos olvidemos que el tema de los residuos, como estamos pensándolo, es una industria. No puede excluir a los gestores naturales, que son el sector privado y el sector industrial. Porque, por ejemplo, la ley tiene una figura que yo digo que es una figura esencial y que ha sido esencial en cualquier sociedad, que es la responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador. Así como las industrias y el comercio tienen una logística para llevarte el producto hasta el consumidor en un envase que pasa por un proceso industrial, esa logística a la inversa, aprovechando ya la infraestructura que tiene el comercio, es un elemento esencial para nosotros poder estructurar más bajo costo en el tema del reciclaje y otras operaciones de manejo de residuos, que es cara, pero que ya hay una logística real. La patana tiene que llevar hasta un destino final un conjunto de productos para distribuir en el comercio. Si hay un centro de consolidación logística, esa misma patana se puede devolver cargada de paca, de plástico, hacia otro punto y reconocer un determinado valor por ese transporte. Y eso es un tema de ponerlo de acuerdo y convertirlo en una actividad económica que le sea atractiva a los actores del transporte y de la industria. Entonces, por eso se requiere un diálogo. Lo que se avanzó conjuntamente con la industria. Y la industria quiere entender por qué tenemos un problema en el país con el tema del endeudamiento, que no siempre tenemos claro a dónde van los recursos, no vemos el impacto que tienen los préstamos, digamos, en el desarrollo de los problemas que se quieren afrontar. Entonces, yo creo que la ley tiene todos estos elementos de verlo como un sistema, pero tiene que tener 3 elementos que cuando la ley no lo veo consolidado, que es una preocupación no solo del sector industrial, porque al final somos los ciudadanos que vamos a pagar esos impuestos, porque el industrial, el comerciante tiene la manera de traspasarte el pago que él va a hacer de esos impuestos. Ahora, yo creo que la ley le falta un observatorio y un tema de la rendición de cuentas. Yo veo que por primera vez la ley aborda el cálculo del costo para la colocación de tarifa al prestador de servicio. Pero eso se tiene que hacer una operación transparente como hay otras actividades, y debe haber un observatorio, una forma de nosotros vigilar que eso ocurra, porque realmente los recursos, el impacto, digamos, de las 3 propuestas que tiene la ley económicamente, el de cobrar la basura en la factura eléctrica, eso va a tener un impacto económico importante en la finanza de los ayuntamientos. Ponen un 0.5 del presupuesto público para colocarlo para estos fines, más el tarifario del aporte que hacen los tributarios, las organizaciones que tributan en el país. Entonces, eso ya genera un volumen que deben dar sobre más de 10,000 millones al año, cerca de 15,000 millones. Entonces, es una suma importante. Entonces, está el tema de la transparencia, que no está claramente en la ley. Aunque la ley aborda el tema educativo, que es un tema esencial para el cambio de cultura, no le pone recursos. Entonces, yo creo que así como la ley le puso muy claro toda la tarifa para todos los prestadores de servicios, se cuidó de poner la fórmula de que sea rentable y financieramente viable para los actores económicos que van a gestionar una parte importante de este presupuesto, el tema educativo
debe quedar marcado económicamente. La educación cuesta, pero lo que cuesta más caro es la ignorancia. Entonces hay que poner una parte. Y el otro tercer lugar, el tema de la persecución a la violación. Tú no haces solo un cambio sin que mezcle los tres. Sin consecuencia. Infraestructura, educación y consecuencia. Entonces hay que destinar una parte de eso a que sea el Ministerio de Medio Ambiente el responsable de gestionar las sanciones que la ley establece, que es un problema serio nuestro, que se quedan siempre en el aire, que no ocurren, salvo que hayan parte privada interesada para perseguir un interés particular propio, pero cuando se trata de interés colectivo, eso cuesta ponerlo en marcha. Entonces yo pienso que esos elementos son fundamentales en la ley y entonces abrir un debate en que los sectores participen y vean cuál es el destino de estos recursos y que estos recursos son necesarios para una transformación de un desafío importante como el de los residuos. Domingo, lo que nadie entiende, no sé si tienes información con respecto a eso, ¿por qué ese proyecto corrió como corrió, así de manera express en el Senado, introducido por Ramón Rogelio Genao? O sea, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no discutir como debió discutirse con todos los sectores? ¿Hay manos interesadas ocultas detrás de esta modificación? Mira, hay intereses porque hay sectores que trabajan en el sector de residuos y me imagino que... En Santiago están. No, entonces están hay varios proyectos importantes en el país y hay otros proyectos que no se han podido implementar porque el pago por destino final o el TPP, no, aparte digamos de actores que tú estás pensando en los nombres, en pintura, cualquier cosa de eso, pero más allá de eso, yo lo que pienso que lo que hay que estructurar bien, porque este es un sector demasiado importante para el país y creo que con la experiencia misma de la reforma, del intento de la reforma fiscal, yo creo que hay que discutir abiertamente. En una democracia, en un tiempo como este de la comunicación, No se puede dejar. no, ya ese tipo de acciones que no sean claras, que no cumplan con los reglamentos, que los sectores transparenten sus intereses claramente, porque que ya hay demasiada gente que sabe y que va a tener la información. Yo creo que un proyecto, fíjate, yo no he sido parte ni convocado, participé en todo ese proceso y creo que es un proyecto defendible, que hay que hacer los ajustes. Pienso que la Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de entonces darse el tiempo para airear el tema, hacer los ajustes que Las requieran, vistas públicas, la vista, atención las Pacheco, contribuciones, atención etcétera. Pacheco. Entonces yo creo que hay que crear una comisión multipartidaria, pero además que haga los contactos, porque además esto es un tema en el que, por ejemplo, ahí no están reflejados los intereses para la gestión ya en el nivel más industrial, más grande, pero hay un sector de reciclaje pequeño, de iniciativa comunitaria que no tiene un incentivo, o tú se lo das por la parte educativa o se la das por otra parte. No plásticos por juguetes. Correcto, esa es una magnífica iniciativa que pudiera convertirse en una iniciativa nacional, ¿no? Y yo creo que, porque el tema no está, hay muchas iniciativas, hay muchas pequeñas, de muchas organizaciones que tienen años. Por ejemplo, aquí están las empresas comunitarias que llegaron a consolidar, pero como el reciclaje no es rentable per se, siempre, a menos que porque los materiales suben y bajan, entonces eso las quiebra. iniciativas no prosperan. No prospera. Entonces se requiere, por ejemplo, un proyecto como este, que es una ley para crear una cultura y un cambio en la gestión, tiene que contemplar apoyar de manera permanente a lo largo del año con un fondo a esas iniciativas, pero eso no está reflejado en la ley, que va a tener un volumen de recursos que pudiera destinar una partida para este segmento. Ahora, Domingo, con la ley actual, se supone que desde el 1 de noviembre debimos ver por extinto el tema del FOM y un mejor manejo del plástico de único uso. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se quedó en el aire? Porque yo veo el FOM todavía rampante y sonante. Mira, yo creo que la ley ha tenido importante. La ley ha quedado, yo te digo, ejecutada en un 15%. Wow. Falta. No, la ley, el logro más importante de la ley fue la estructuración del fideicomiso. Sí. Y el inicio de proyectos, por ejemplo, los RICE en San Francisco de Macorís, para consolidar el nordeste con una planta industrial, en el este. Bueno, en el este está el pelotero, el ex pelotero. Robinson Cano es pelotero todavía, con los Diablos Rojos en México. Todavía, sí.
pero por ejemplo, esa es una planta, yo mismo he estado en esa planta, pero no siempre es rentable. Robinson ha puesto eso ahí como para que su mamá se entretenga, pero probablemente algo que debe ser rentable, alguien que destine sus recursos a cuidar el medio ambiente en un tema, hoy no necesariamente esa planta es rentable. Entonces, hay unos proyectos que hicieron en Higüey, fíjate que Puerto Plata se creó una estructura con los fondos que permitió, por ejemplo, Samaná, que también, si tanto La Terrena como Samaná no salían también de un incendio, es decir, se crearon las condiciones, se hicieron las licitaciones. Claro que hoy los recursos que tienen no son suficientes para atender la demanda. Duquesa. Bueno, se anunció el cierre técnico básicamente en los próximos 6 años. Entonces, vamos a ver cuándo toque hacerlo. Por ejemplo, se desagregó el Gran Santo Domingo y se generó hacia la parte este, Boca Chica, esa zona, unos destinos finales que se autorizaron el fideicomiso. Se comenzó a crear una estructura gestionada más profesionalmente y del sector privado, porque un problema que tenemos en el sector público es que tú capacitas, creas los procedimientos y de eso se sobran los ejemplos, de que llega otra administración, vota a todo ese personal y viene gente nueva. Como, por ejemplo, eso es un tema que la ley tiene corregirlo. Los contratos tienen que ser a 10 años y revisado, porque son infraestructura. Un camión de la basura solo sirve para recoger basura. Entonces, esa es una inversión que tiene que ser a largo plazo. Y las inversiones de infraestructura para transformación industrial, reciclaje, consolidación de empaque, todos son destinados solo a esa industria. Entonces, esa es una corrección correcta que tiene como propósito la ley. Pero de todas formas, es muy importante que la Cámara de Diputados pueda hacer esto, que se pueda proyectar cuántos recursos va a implicar lo que se pretende recaudar, cuál es el valor de las 10,000 toneladas consolidadas regionalmente, con la infraestructura también, cuántas estaciones de transferencia para no generar infraestructura que no se requieran, y cuántas iniciativas también, otros aspectos que la ley pueda contemplar. Le digo que, porque la ley está ahí, cuáles cosas quizás no se corresponden con nuestra cultura y cuáles oportunidades podemos aprovechar de lo que ha servido, por ejemplo, un balance de la ley, de las cosas de iniciativas que funcionaron, que no funcionaron, de los que no se puso ni siquiera en marcha. Yo no veo que multaron a nadie en carretera. La gente que se quedó que iba a haber una policía motorizada para evitar que la gente tirara. Yo no veo el primer sometimiento de nadie por seguir tirando basura. También al respecto. No, la ley es dura ahí. La ley tiene hasta 100 salarios mínimos. Tiene una serie. Es que nunca se puso en marcha. Ni siquiera se intentó poner en marcha. Probablemente digan que no existen los recursos. Pongámosle los recursos. Porque eso no puede ser. Mira, tú viajas por Colombia, tú viajas por Brasil, tú viajas por Costa Rica, tú viajas por El Salvador, tú viajas por cualquiera que no son todavía destinos que pueden competir con nosotros. Yo te pago para que tú busques una basura plástica, tiré en una carretera. Intenta tirarla para que tú veas la consecuencia que va a tener. Nosotros no tenemos ninguna. Todavía nosotros seguimos siendo omnipresente la basura. Increíblemente, en un país espectacularmente bello. Entonces, la basura y el tránsito, que son dos temas de construcción de ciudadanía, claro, no lo hemos podido estructurar. Lo ponemos en la ley, pero no ponemos los recursos para las dos cosas. Y tiene que haber consecuencias. Sin régimen de consecuencias, tú puedes poner las mejores medidas ahí. Y para que haya régimen de consecuencias, hay que poner tecnología y policía, que son las dos cosas con las que eso muerde. Si no, es simplemente una redacción que se coloca en una ley. Yo creo que la ley ahora, con la estructuración económica que se la está dando, tiene las condiciones para estructurar este tema, que sigue siendo un tema importante para la República Dominicana. Y lo importante que es eso, a propósito de que estamos en Fitur, impulsando a República Dominicana, seguir impulsando, porque definitivamente República Dominicana es una potencia turística, pero cuando hablamos del interés de impulsar a Santo Domingo como ciudad destino, tenemos grandes debilidades como esa, el tema de la basura y el tema del mal manejo de los desechos. Así que ojalá que quienes están en Fitur piensen en eso, y quizás si no lo han puesto hasta ahora como prioridad, a lo mejor para el 2026. Y mira, es que nosotros, fíjate que nuestro ministro que piensa ser presidente.
y que fue alcalde, es una persona que conoce bien del tema y que tiene esa sensibilidad. El pensador. Pero aquí hay dos temas que hay que hay que asumírselo colectivamente. Tránsito, porque no pasa un mes en que no tengamos unos turistas que mueran en un accidente en uno u otro lugar del país. Es decir, ese es un esquema que es fuerte para la República Dominicana. Es una imagen en la que todos nos sentimos en riesgo. Y el otro tema sigue siendo el tema de la basura. Entonces, si ya podemos tomar, en ambos casos, ya generamos la normativa y los instrumentos. Ahora, si en este caso vamos a decidir darle toda la garra, los recursos que se requieren, debemos montar el sistema y debemos discutirlo y asumirlo como sociedad, porque no es un tema en particular ni de un gobierno ni de un ministerio, es un tema colectivo, sobre todo porque si los ayuntamientos, por el punto 5, más la recolección de los recursos vía el cobro, vía la factura eléctrica, más el hecho de que los destinos no lo tengan que pagar, van a estar dadas las condiciones para que aquí haya una infraestructura en el tema del manejo de los residuos. Y yo creo que no es un tema que lo puede hacer en particular, solo el Congreso. Tiene que haber un entendimiento para que la sociedad en su conjunto se lo asuma. Que by the way, no me gusta eso del pago a través de la factura eléctrica. ¿Y por qué no? Tampoco. Bueno, porque si no funcionan bien con la electricidad, le vas a meter ahora el agua también. Domingo, gracias por estar con nosotros. Ay, Domingo los Contreras, apagones. en No Se Diga Más a través de Top Latina. Gracias por volver. No se diga más por Top Latina.